El siguiente servicio pertenece a la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio Parque, Ayacucho, y será realizado sin público presente, como lo veníamos haciendo debido a las causas que son por todos conocidas. Sin embargo, damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia en oración y adoración, aún desde la intimidad de nuestros hogares. Recordemos que aunque añoramos el congregarnos en el templo, la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Invitamos a quienes se unen a nosotros en este tiempo a la alabanza y a reflexionar sobre lo que se expondrá de la palabra de Dios, con el propósito que puedan encontrar en estos tiempos difíciles gozo y paz en sus mentes y corazones, como también salvación por medio del reconocimiento y confesión de pecado, recibiendo a Cristo como Salvador personal. Buenas noches, querida familia, ¿cómo están? Gracias por separar nuevamente este día para reunirnos presencialmente virtual, a pesar de la distancia, a pesar de los tiempos difíciles. Le damos gracias al Señor porque podemos seguir reunidos de esta manera, podemos seguir disfrutando de la alabanza, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir escuchando su palabra. Hoy nos toca un nuevo libro. Vamos a seguir a través de, como veníamos haciendo, recorriendo libro por libro. Y quería compartirles muy brevemente, hay un versículo en Salmo 91 que dice: «Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte». Y qué lindo pensar en esto, qué lindo pensar que el Señor está con nosotros en todo momento y en Él podemos hallar refugio. Hermanos, si estás pasando por algo difícil, que sepas que el Señor está ahí esperando para ayudarte. Y vamos a seguir hoy aprendiendo nuevamente de su palabra. Te invito a que ahí donde estás puedas sacar toda aquella distracción que te quite de estar teniendo toda tu atención en la alabanza, en escuchar la palabra del Señor. Que hoy puedas abrir tu corazón y encontrarte con Él. Que el Señor te bendiga. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad.
Señor, de tu amor, de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Buenas tardes y amada iglesia, seguimos considerando la palabra de Dios, estamos en este programa de recorrer la Biblia y estamos analizando o revisando algunas historias bíblicas que tienen trascendencia en nuestra vida hoy. Y en este domingo vamos a estar viendo el libro de Ezequiel.
Si tuviera que preguntarte cuál es el libro de la Biblia favorita, si tuviera que hacer una lista de un top 5 de cuáles son los 5 mejores libros que más te gustan, seguramente estará el libro de Lucas, a alguno le gustará Timoteo, Efesios, los Salmos, Eclesiastés, Proverbios. Pero es muy raro que alguien te diga, el libro mío favorito es el libro de Ezequiel. ¿Saben? Ezequiel, dice Alec Morton, un erudito, es el más extraño de todos los profetas. Y si alguien dice que tiene dificultad para leer la palabra de Dios, ya leer lo que dice un erudito, que es uno de los más extraños y dificultosos libros, es una advertencia como que nos desanima a leer. Sin embargo, me gustaría que abras tu Biblia allí en Ezequiel capítulo 37, que vamos a considerar en esta tarde. Pero antes me gustaría considerar también un poco la profesión del profeta, del profeta en sí como función que tenía. ¿Saben? El profeta era la persona que daba a conocer al pueblo el mensaje de parte de Dios. Daba a conocer y revelaba al pueblo lo que Dios quería decir para su vida. Y si bien a los días de hoy, y particularmente creo que no hay profetas en el día de hoy, y ya ha sido revelada la palabra de Dios a nuestras vidas, creo que es duro a veces ver que no se la toma en cuenta lo que Dios ya ha revelado para nuestras vidas. ¿Saben? Ser profeta en los tiempos duros que tenían estos profetas mayores era complicado. Y ser hoy profeta, ser hoy un heraldo de Dios y poner la voz de Dios, la palabra de Dios en alto, también es un tiempo complicado. Y somos llamados a proclamar las virtudes de aquel. Y a veces que proclamar las virtudes de parte de Dios nos van a meter en problemas. Porque proclamar la virtud de la santidad de parte de Dios, proclamar la virtud de dejar una vida de pecado, dejar una vida de vicios y arrepentirse y volver a los caminos de Dios, puede traernos problemas. De hecho, cuando uno ve los profetas bíblicos, puede ver de que todos han tenido problemas. Jeremías tuvo problemas al anunciar y exhortar al pueblo a que volviese a los caminos de Dios. Y cuando vemos a un Jeremías que terminó en una cisterna con poca agua, es decir, lleno de lodo allí, qué complicado era ser profeta. Cuando vemos a un Isaías que la tradición dice que murió aserrado por proclamar la palabra de Dios, por exhortar al pueblo a que se arrepiente y vuelva. Cuando vemos a un Juan el Bautista que totalmente defendiendo lo que Dios decía y diciéndole a un político de turno que lo que estaba haciendo estaba mal delante de los ojos de Dios, aunque le volaran la cabeza, aunque le cortaran la cabeza, él prefirió decir las cosas como son, las cosas como Dios manda. Miren, ser cristiano radical en estos tiempos, un cristiano debe ser un heraldo, el que proclama palabras, no propias, sino palabras ya reveladas a través de Dios, palabras ya reveladas. Quizás es mucho más simple a veces no meternos en este tipo de problemas, ¿no? Dice un autor, John Piper, Jesús usaba estas palabras duras y realidades duras. Y esto es lo que hace el amor. Lo contrario es consentimiento. Y cuando encontramos a Jesús también como profeta, nos exhorta y nos llama constantemente a volver a sus caminos, a volver a la casa del Padre. ¿Saben? Es un oficio peligroso. De hecho, esto también demuestra qué actitud tenemos nosotros frente a la palabra, frente a las profecías ya dadas. En 1 Reyes 22.8, anótalo allí y después lee la historia. 1 Reyes 22.8, encontramos también un profeta con un gran problema frente a dos reyes. Estaba el rey del norte y el rey del sur de Israel. Estaba Josafat y estaban acá y tomando una decisión si atacaban o no. Josafat dice,
no, 1 Reyes 22:8, ¿habrá acá algún profeta de Dios que nos pueda dar palabra de Dios? Y acá, que era un apóstata, estaba totalmente apartado de Dios, le dice: todavía hay alguien por medio de quien podamos consultar, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Fíjate la perspectiva que tenía este rey frente a escuchar la palabra de Dios. Me cae mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo anuncia desastres. Mira, querido hermano, querido amigo que estás escuchando y viendo esto. La palabra de Dios y la advertencia de Dios te puede resultar incómoda. Escuchar y leer la palabra de Dios te va a resultar incómoda, porque te va a llamar a dejar, a arrepentirte, a cambiar, a exhortarte a realmente que vivas una vida santa conforme a lo que Dios pide. Y eso es incómodo a veces, molesta. Aún hasta los más cristianos nos molesta a veces ver palabra de Dios, porque decimos, resistimos a esto. ¿Cuál es nuestra posición frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra posición frente a la palabra revelada? ¿Saben? Cuando vos lees el libro de Ezequiel, hay mucha profecía, muchas cosas que no aplican para el pueblo de Israel solamente, otras que son más escatológicas, que aplican a los futuros tiempos. Pero cuando lo importante es qué haces frente a la palabra de Dios, qué haces frente a la palabra profética de Dios. Corrie ten Boom decía: no te preocupes por aquello que no entiendes de la palabra de Dios, preocúpate por aquello que sí lo entiendes y no lo aplicas. ¿Qué hacemos frente a la palabra de Dios? Estos dos reyes que estaban allí, uno decía: no los consulté porque me cae muy mal, nunca. Ezequiel fue un profeta que profetizó durante el cautiverio. Y así como Jeremías lo hizo antes del cautiverio, Ezequiel lo hizo durante el cautiverio. Él nació ya en Babilonia, desterrado, junto con los 10.000 que habían salido de la tribu de Judá y habían sido llevados en ese exilio a Babilonia. Y Dios se manifestó a Ezequiel con visiones proféticas. ¿Saben? De hecho, este libro a veces es tan difícil de entender. Francisco La Cueva menciona de que a los judíos más jóvenes se les prohibía la lectura hasta llegar a los 30 años, hasta que no tuvieran un sólido conocimiento y una sólida teología bien fundamentada, para que no los distorsionara. Sin embargo, en este libro de Ezequiel podemos ver del capítulo 1 al 24 los juicios de Israel, del capítulo 25 al 32 los juicios de las naciones, y luego las bendiciones futuras para Israel, ¿no? Pero sus temas también incluyen conceptos como la presencia de Dios, la pureza, la misión de Israel como una comunidad divina y la responsabilidad individual ante Dios. Pero también deja entrever la provisión de Dios frente a la desesperanza, la provisión de Dios frente al desconsuelo, la provisión de Dios frente a las dudas, dificultades y pruebas. Te animo a que podamos revisar lo que dice la palabra de Dios allí en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, dice. Ezequiel capítulo 37, voy a leer en la versión NBI. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. No te pierdas ninguno de los detalles de esta visión que tiene Ezequiel. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles:
huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones. Haré que les salga carne y los cubriré con piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salían carne y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven a los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me había ordenado, y el aliento de vida entró a ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado y no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza y adviértele que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayas abierto tu tumba y te hayas sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en medio de ti el aliento de vida y volverás a vivir. Versículo 14. Pondré en medio de ti aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Cuánto para descubrir en esta profecía? Miren, este mensaje predice el reavivamiento político y espiritual de la nación de Israel. Y si bien es una visión de la resurrección de muerte a vida, y en el sentido literal podemos ver de que se está hablando y refiriendo de una resurrección política y espiritual de Israel. Dice en este sentido Francisco Lacueva que toda aplicación devocional que podamos dar de este capítulo 37 de Ezequiel nos puede ayudar y aplicarse a la resurrección espiritual del pecado, la muerte del pecado y la vida de la justicia, una vida santa mediante el poder regenerador del Espíritu Santo en su gracia. Pero el sentido literal de esto es una aplicación que aplica, como dice el versículo 1, estos huesos son la casa de Israel. Si bien es una profecía que aplica para la casa de Israel, me gustaría que veamos y sacar una aplicación para nuestras vidas. Tiene un detalle esta visión que me gustaría que veamos. Primero era que era deplorable la condición de estos huesos que estaban secos. Y mirá la descripción que va haciendo: huesos secos, un valle. Traté de imaginarte esa visión: un valle de huesos secos, separados. No es que estaban los huesitos acá de la mano, no es que allá estaban los huesos, separados, esparcidos, todos mezclados. Había un fémur, un pedacito de esta parte. No soy muy bueno mencionando los huesos, pero cada parte que había estaba todo desparramado, esparcido. Ahora, fíjense en que hagan notar lo que dice el texto aquí sagrado enfáticamente en el versículo 2. Y eran secos en gran manera, literalmente estaban secos. Vemos también que así estaban los judíos paralelamente en Babilonia, estaban muertos y secos. Y también está este llamamiento del versículo 3: ¿podrán revivir estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel revelaba que sí podían
resucitar esos huesos mezclados y secos, pero necesitaban de algo sobrenatural, algo divino, algo en que estuviera Dios totalmente involucrado y la providencia de Dios para que esto pasara. Los medios usados para reunir todos esos huesos muertos, secos, separados y dispersos, y Dios ordena a Ezequiel profetizar sobre esos muertos, sobre esos huesos, en el versículo 4, en el 7 y el 10. Y saben, mis hermanos, solamente la gracia de Dios puede salvar las almas. Solamente por la gracia y misericordia de Dios pueden salvar nuestras almas. Podrá devolverle vida, y fíjense el versículo 5, repite enfáticamente, podrá devolverle vida, así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo le daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Ahora allí en el versículo 7 inmediatamente pasa esto, se escucha literalmente un gran ruido de hueso, así que imagínate juntándose hueso con hueso, ¿no? El huesito que iba de este dedo junto con el de este dedo, con el que va la muñeca, el que va al brazo, se empiezan a unir los huesos, se empiezan a ver esqueletos formados uniformemente y se empiezan a ver que se van llenando de carne esos huesos y se empieza a cubrir de piel esos huesos y parecía que fuera un ejército zombie. Pero dice el versículo 8, pero no tenían vida. No tenían vida, y esa fe activa, podemos tener una fe activa, una promesa, pero si no confiamos en la providencia de Dios para reanimarnos aún cuando hay situaciones que no hay esperanza, van a ser huesos secos nomás, que pueden tener carne, pueden tener cuero y todo, pero no tener vida. ¿Saben? Los valles son inevitables en la vida. Existen los valles y existen, hablando geográficamente, los valles y existen las montañas. Y a todos nos gustan las montañas porque la montaña es sinónimo de seguridad, la montaña es sinónimo de justicia, la montaña es sinónimo de que si hay un ataque nosotros estamos arriba, nosotros estamos en algo sólido, nosotros podemos ver el enemigo desde la montaña. La montaña es sinónimo también de altura, de presencia de Dios. Ahí todos queremos estar ahí junto con Moisés, en la montaña. Todos queremos estar en un lugar de seguridad, pero hay veces que la vida nos lleva a transitar los valles. Y en los valles son más inundables. Cuando corren agua se junta agua. En los valles los animales corren más rápido. Los ataques son más feroces. Las batallas se desarrollan en los valles. Las grandes batallas, las luchas, se desarrollan en los valles. Y quizás en nuestra vida hay muchos valles. Hay muchos valles de soledad, valles de conflicto, valles de sentirte que estás solo, de sentirte que estás hueco, de no encontrar un propósito para tu vida. Valles de que quizás seas como dice esta visión ahí, hueso, carne, tendones, pero no había vida. Déjame acompañarte una promesa de parte de Dios para los que transitan en valles. Y es en el Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, versículo 5. Y dice, dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que en ti tiene su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Versículo 6 del Salmo 84. Cuando pase por valles de lágrimas, lo conviertes en región de manantiales. También la lluvia temprano cubre de bendición el valle. Según avanza, los peregrinos cobran fuerza y de Sión se presenta ante Dios, sus dioses. Qué hermosa promesa de este Salmo 84. ¿Sabes? Los valles
son duros en la vida. Cuando no recibimos contestaciones a las oraciones de parte de Dios. Cuando como papá empezás a ver que tus hijos no son felices. Cuando el divorcio ya aparece en la pareja. Y aunque algunos digan, ¡uf! ¡Qué alivio que tenés ese dolor! Cuando aparecen esos accidentes inesperados. Cuando aparecen esas situaciones que te roban el gozo, una quiebra, un negocio que no sale, un proyecto que no se da. Cuando te extienden los parciales, cuando pensabas que te ibas a recibir y ¡pum!, te aparece una pandemia. Conversaba con algunos jóvenes que se preparaban y estaban alistados para equipo de fútbol, hasta bajaron peso, se pusieron en forma y le agarró esta pandemia. Los valles son inevitables. Pero Dios no es solo Dios de las montañas, sino es Dios también de los bajos valles. Por eso debemos tratar de encontrar cuál es el propósito por el cual Dios nos ha puesto y atravesamos en este valle de lágrimas. Cuando uno ve los ejemplos bíblicos, le cuesta entender a Abraham sacrificando un hijo. Pero solamente puede entender después a través de la historia qué significó esto. Cuando uno ve a un Noé cerrando la puerta del arca y no puede entender muchas cosas. Cuando uno lo ve a Pablo allí en Hechos capítulo 16, no puede entender el propósito de por qué es azotado con vara. Pero cuando ve el final del capítulo 16, puede entender que la familia del carcelero conoció de Cristo. Hay una tarea que siempre hacíamos cuando éramos niños y era trazar los puntitos para hacer una forma de los números. Y hasta que uno no va trazando cada punto, no puede ir develando la forma o la palabrita que va haciendo. Cuando uno mira para atrás queda la palabra, pero hay que ir uniendo cada uno de esos puntos. Y hay veces que no entendemos el porqué de estas líneas. No entendemos el por qué todas las cosas ayudan a bien. Y es difícil cuando tenés un ataúd de entender de que todas las cosas ayudan a bien. Es difícil entender el propósito de Dios cuando un análisis no te da bien. Cuando te falta el trabajo. Créeme que he pasado por todas estas experiencias. Es difícil los valles cuando no los transitamos confiando en Dios. Los valles muestran el propósito por el cual Dios nos está permitiendo transitar. Así que este es un mensaje, el de este salmo, que también se encaja en este libro de Ezequiel. Dichosos los que en ti ponen su fortaleza, que solo piensan en recorrer su senda, cuando pasen el valle de lágrimas los convierten en región de manantiales. ¿Sabes? Es un aliento también para aquellos padres que saben que sus hijos les hacen bullying. Es un mensaje para aquellos que están lejos de Dios y fríos y no encuentran sentido a su vida. Es un mensaje para aquellos que luchan y son tentados constantemente. Para aquellos que constantemente no saben qué hacer con la fe. Es un mensaje también para aquellos matrimonios que se han vuelto fríos y que no encuentran salida a su relación matrimonial. Dichosos los que en los que en ti ponen fortaleza. Saben, los valles son inevitables, los desiertos también. Todos queremos estar en el Sinaí, en la presencia de Dios. Pero Dios nos pone en medio de estos valles porque hay un propósito, y es el de entender la providencia de Dios. Entender que siempre Dios muestra esa providencia. Cuando estaba Abraham allí por sacrificar a su hijo, aparece ese sacrificio ya listo. Siempre Dios provee, siempre Dios provee. Aun cuando nosotros estábamos muertos delante de Dios y éramos peor que ese valle seco, Dios provee de su Hijo Jesucristo. Aun cuando estábamos muertos, dice la palabra de Dios. Dice Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios
provee de su Hijo Jesucristo. ¿Saben? Dios quiere infectarnos de vida donde hay muerte. Y esa es la lección que quisiera que aprendemos de Ezequiel. Que Dios quiere infectarnos de vida donde hay muerte. Queridos, nunca reneguemos. Nunca reneguemos del trabajo que tenemos. Nunca reneguemos de la familia que tenemos. Nunca reneguemos de la situación en que estamos viviendo. Nunca reniegues de ese examen que no se te aprueba. Nunca reniegues de que tienes que recursar porque no te sale. Nunca reniegues del cónyuge que te ha puesto Dios. Nunca reniegues, porque no vas a encontrar jamás el propósito por el cual Dios está permitiendo eso. ¿Qué hacemos cuando tenemos unas finanzas muertas? Creer que Dios puede poner vida en esa muerte. ¿Qué hacemos cuando vemos un matrimonio muerto? Creer que Dios puede poner vida aunque haya muerte. A los que están con un sueño roto, ¿qué nos queda hacer? Creer que donde hay muerte Dios puede poner vida. En ese valle de huesos secos, Dios quiere sigue profetizando y dar vida donde hay muerte. ¿Saben? Hay veces que no entendemos el propósito de Dios. Y uno cuando ve la historia bíblica y vemos, por ejemplo, la del general del ejército sirio, Naamán, no poder entender de que tenía en su casa una criada que era israelita, era esclava. Y Naamán estaba lleno de lepra. Y este esclavo podría haber dicho que se pudra de lepra y que muera. Sin embargo, esta esclava anónima, que no aparece el nombre, encontró el propósito del por qué cual estaba siendo esclava en la casa de este general sirio. Y fue clave en la historia. Porque esa muchacha esclava le termina diciendo que hay un profeta y que vaya y lo visite. Nunca reniegues de los valles. Nunca reniegues. Encuentra los propósitos por los cuales Dios te está permitiendo transitar. Yo sé que no es fácil transitar estos valles. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, que hay un tiempo hasta para reír y un tiempo para llorar. Pero Dios, la providencia de Dios, siempre a través de la palabra, la providencia de Dios, a pesar de, es que siempre Dios está proveyéndonos de vida a pesar de nuestra muerte. ¿Saben? Les decía que la aplicación que tiene esta visión de los valles muertos, y es la resurrección espiritual de nuestros pecados. Porque solamente mediante la regeneración que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es la que podemos realmente nacer de nuevo. Y eso es lo que dice Juan 3:15. Yo les aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque si había un mensaje que era incómodo para los profetas darle al pueblo, y el mismo mensaje que es incómodo de los pastores darle a todo aquel que quiere escuchar, y es que este es un tiempo para arrepentirse, que es un tiempo para volver a Dios, que es un tiempo para entender los propósitos de Dios por lo que estás atravesando tus valles, pero que tenés que arrepentirte. Cuando uno ve el mensaje de Noé es arrepiéntanse. Cuando uno ve el mensaje de los profetas es arrepiéntanse, vuelva a Dios. Cuando uno ve el mensaje de Pedro, su primer prédica es arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Cuando ven todos los mensajes de los profetas de Dios en la Biblia, se resumen en uno: arrepentite y vuelve a Dios. Por eso me gustaría dejarte con Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntete y vuelve a Dios, a fin de que venga tiempo de descanso de parte del Señor. No me canso de decir de que el Señor viene pronto. No me canso de decir de que vos y yo tenemos una fecha de vencimiento, una etiqueta que tiene la fecha de vencimiento. La vida es un soplo.
dice la palabra de Dios. Dice otro salmo, la vida es como una neblina. Pasa, es pasajera. Decime si no se te pasa volando los años. Decime si los chicos no parecieran que fueran ayer niños y ya están grandes. Que puedas encontrar el propósito de tu vida. Que puedas encontrar el propósito por lo cual Dios envió a Jesús para salvarte, para perdonar tus pecados. Por eso conlleva dos acciones: arrepentirse, sí, hacer un cambio drástico, dejar de pecar y volver a Dios, volver a Dios. Yo te quiero animar que en esta noche, en esta tarde noche, que si no has tomado la decisión de arrepentirte y volver a Dios, que prestes atención a estas alarmas que se están prendiendo. Que si estás podrido en pecados, podrido en una vida totalmente apartada de Dios, esto es una luz roja para que te vuelvas a los caminos de Dios. Pero también quiero dejarte un mensaje de esperanza, de este Dios que siempre provee soluciones para sus hijos. Y dejarte con la palabra de la profecía esta, de Ezequiel 36:5. Así dice el Señor omnipotente, estos huesos, yo le daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Mis queridos amigos y hermanos, si estás transitando por situaciones dolorosas, si estás transitando por situaciones de angustia, es normal, todos las vivimos. Todos estamos preocupados en estos días. Pero que podamos confiar en el Señor omnipotente, el que revive y da vida a los huesos, de que hay un propósito por lo cual estamos transitando esto. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé luz para entender de su palabra. Pero, como decía Corrie ten Boom que te mencioné, la palabra de Dios, no te preocupes por aquello que no entiendes. Preocúpate por lo que entendés y no lo aplicas. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Es muy sencillo, pero es muy costoso hacer lo propio. Que el Señor te bendiga y que su palabra sea puesta en alto. Muchas gracias, hermano, por quedarte hasta el final. Pido que la palabra del Señor haya sido de gran alivio para nuestros corazones, que hayamos podido ampliar nuestro entendimiento sobre su palabra. Vamos a seguir orando por aquellas peticiones de salud, por las peticiones de trabajo y por todas las que se han compartido en estos días. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga y que Él nos acompañe nuevamente en este nuevo comienzo de semana. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida dice así, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime.